Buenas noches, iglesia, que el Señor nos bendiga. Qué lindo es estar juntos una vez más, adorando al Señor, pudiendo entregarle nuestras vidas, nuestra adoración. Y aunque estamos en un nuevo formato de iglesia, ahora ya no estamos todos en un mismo lugar, sino cada uno en nuestro hogar, pero estamos en un mismo espíritu, y eso es lo importante, y eso es lo que nos hace iglesia. Aunque estemos en distintos lugares, pero todos nos reunimos a través de las redes para poder adorar al Señor y rendirle nuestro culto a Él. Y vamos a estar compartiendo ahora la palabra del Señor. Y una de las cosas que yo quería compartirles en este día, algo que Dios me ha estado hablando, en cuanto a la estabilidad. Nosotros en este tiempo, como sabemos, nosotros con el equipo estamos acá en África varados hace ya casi 4 meses, y eso me hace pensar cómo el ser humano necesita estabilidad, cómo el ser humano busca y anhela tener una estabilidad. Quiero saber qué va a pasar mañana, qué voy a hacer, planificar. Pero la realidad es que hay situaciones en las que nosotros no tenemos una estabilidad. Como en el caso nuestro, que nos preguntan ¿cuándo van a volver? No tenemos idea, no sabemos. Ahora vemos que para el ser humano en realidad es una necesidad la estabilidad. Cuando uno está caminando necesita caminar sobre algo firme. Cuando estás caminando sobre algo que puede moverse, a uno le da mucha inestabilidad e inseguridad. Un bebé necesita estabilidad, necesita que lo agarren unos brazos firmes y lo contengan y lo tengan, porque si uno lo tiene, muchas veces vemos que cuando alguien con inseguridad agarra un bebé, ese bebé empieza a llorar. ¿Por qué? Porque necesita una seguridad de que todo está bien, que está tranquilo. Como cuando empieza a dar sus primeros pasos. Cuando empieza a dar los primeros pasos necesita agarrarse de la mano del papá, de la mamá, necesita apoyarse sobre algo firme. No puede aprender a caminar sobre algo inestable, sino necesita apoyarse sobre algo firme. Nosotros cuando somos adultos también buscamos, no solo necesitamos, sino buscamos la estabilidad. Muchas veces se nos va la vida buscando, asegurarnos y qué va a pasar en el futuro y qué voy a hacer y qué no voy a hacer, y no está mal, pero principalmente tenemos que ver que nuestra estabilidad esté fundamentada, nuestra estabilidad no provenga de nosotros mismos. Y para eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 46, capítulo 6, versículo 46, y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra esa casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y vemos que hay distintas formas de construir, distintas formas. Pero antes, lo primero que dice en este versículo, en el versículo 46, dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor? Porque todos le decían Señor. Había una gran multitud. Jesús se habían reunido de Jerusalén, del otro lado del Jordán, se habían reunido de distintas ciudades, muchas personas a escuchar a Jesús. Y él constantemente estaba escuchando esa palabra, Señor, y Señor, ¿qué hacemos? Y constantemente, pero ahí también había muchas personas, y entre esas personas habían religiosos, y el Señor se dirigió a toda la multitud. Y dijo en ese momento: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y la palabra Señor en griego es la palabra Kyrios, que significa amo, dueño, jefe, maestro. Y ahí vemos el significado real de esa palabra. O sea, ¿por qué el Señor está diciendo eso? Dice que la palabra Señor es aquel que legítimamente dispone de algo, sobre una persona o sobre alguna cosa, aquel que dispone sobre alguien o algo.
Entonces, mi pregunta es, ¿vos dejás que el Señor sea realmente Señor de tu vida? ¿Vos dejás que Él sea el que está por sobre todas las cosas, sea el dueño de tu vida? ¿Él es quien controla tu vida? Y en ese momento vemos que había mucha gente, algunos que realmente Él era el Señor, pero otros que escuchaban, pero se iban y no entendían nada, y no dejaban que Él fuera el Señor de su vida. Había mucha gente, y entre esas personas que habían dos tipos de personas: los discípulos y la multitud. Yo lo dividí de esa forma porque los discípulos, ¿quiénes son? Aquellos que lo seguían a Jesús, aquellos que estaban con Él. Y la multitud, ¿quiénes eran? Aquellos que habían muchos que buscaban los beneficios de acercarse al Señor, que buscaban los milagros del Señor, pero no tenían un compromiso. Hoy estaban con el Señor y mañana se iban. En cambio, los discípulos, ¿quiénes eran? Aquellos que lo seguían, que tenían un compromiso. Y hoy vemos que también hay dos tipos de personas que siguen a Dios. Aquellas personas del montón que cuando hay situaciones difíciles en este tiempo de crisis, de pandemia, vemos que muchas personas se acercan a Dios y buscan y tratan de congraciarse, por así decirlo, con Dios porque están asustados. Pero vemos personas que han sido fieles y que son sus discípulos, aquellos que buscan hacer su voluntad, que quieren hacer lo que el Señor dice. Acá el Señor les dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y también vemos en el Padre Nuestro, ¿cuántas veces escuchamos: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra? Pero cuando el Señor nos marca su voluntad, ya no nos gusta. Entonces lo decimos de la boca para afuera. Pero muchas veces cuando el Señor nos manda a hacer algo, o cuando el Señor pide algo a través de su palabra, a través de alguna, cuando estamos orando y pone algo en nuestro corazón, a través de distintas cosas. Pero cuando el Señor pide algo y no nos gusta, ahí dejamos de decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí es cuando queremos hacer nuestra voluntad. Y ahí empezamos a tironear con el Señor. Pero vemos que en medio de esta multitud, en medio de esta gente, había también discípulos. Y el discípulo es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, aquel que busca la voluntad de Dios. ¿Cuál es un cristiano? Muchas veces escuchamos: sí, yo soy cristiano. ¿Saben qué es ser cristiano? Es ser imitador de Cristo. Aquel que hace lo que Cristo hace. Y es un camino largo y difícil, pero Él está con nosotros para poder hacerlo. Ser imitadores de Cristo es lo que nos hace ser cristianos, como pequeños Cristo. Esa es la diferencia que tenemos. La realidad es que muchas veces conocemos de Dios. Si yo les digo, les hablo de África, muchos de ustedes me van a decir: sí, yo conozco de África, escuché, vi Discovery, sé mucho de África. Pero la realidad es que uno escucha, conoce de África, conoce así a lo lejos, pero no conocen lo que realmente África es. No conocen sus olores, sus costumbres. Nosotros en este tiempo que estamos caminando tantos tiempos por sus calles, vamos descubriendo los olores a África, los olores a su comida, los sabores, la calidez de la gente, qué lugares son peligrosos, qué lugares no son peligrosos. Estamos descubriendo distintas plantas, distintas propiedades que tienen las plantas. Estamos descubriendo distintas comidas. Estamos descubriendo distintas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros experimentamos África. Entonces, vos podés tener un conocimiento de África, pero no la experimentás. Siempre yo, cuando hablo de lo que estamos haciendo y lo que nos trajo acá, siempre digo: cuando pisé África, cuando pisé Mozambique, mi corazón se dividió. ¿Por qué? Porque experimenté África. Ahora, lo mismo pasa si nosotros hablamos del presidente de la nación. Podemos decir: sí, yo conozco que es Alberto Fernández, que su familia está constituida así y así, y podemos conocer de él, pero no lo conocemos a él. No conocemos cómo es su humor cuando se levanta a la mañana, no conocemos qué es lo que le gusta, qué comida le gusta, cómo le gusta descansar. No conocemos un montón de detalles, conocemos acerca de él.
Y la realidad es que muchas veces, dentro de esa multitud, y hoy también lo vemos, hay muchas personas que pueden conocer de Dios, saben de Dios, pero no experimentan a Dios, no conocen a Dios precisamente. Muchas veces podemos ver personas que son religiosas, pero no tienen un conocimiento de Dios cercano, un conocimiento experiencial, un conocimiento de poder experimentar la mano de Dios en distintas situaciones, en distintas circunstancias. Vemos que conocer al Señor, tener una experiencia con Dios, experimentar a Dios es ya no verlo a Dios como algo lejano, como un Dios en el cielo, sino un Dios que está acá con nosotros. Y vemos en el Salmo 16:11 dice, el salmista está hablando de lo que para él es la palabra, para él es la presencia de Dios. Y dice, me mostrarás la senda de la vida. Él está confiando en que lo va a guiar. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y él conocía a Dios, él sabía que Dios lo iba a guiar. Él sabía que en Dios estaba esa plenitud de gozo. ¿Qué es esa plenitud de gozo? Es ese gozo que va más allá, cuando uno se siente pleno por simplemente que Dios está con nosotros, más allá de toda circunstancia, más allá de todo problema, más allá de toda crisis. Esa plenitud de gozo, sabiendo que nuestra confianza está puesta en Él, que Él tiene cuidado de nosotros, como dice en el libro de Jeremías, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que Él tiene planes mucho más grandes que lo que nosotros podemos imaginar. Esa confianza es lo que hacía que el salmista dijera, hay plenitud de gozo en tu presencia. Y eso es lo que podemos encontrar nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para eso no tenemos que verlo a Dios como un Dios que está distante, sino traerlo al centro de nuestras vidas, al centro de nuestras vidas. Y en el libro de Lucas decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Y está hablando en ese versículo, está hablando también en cuanto a escuchar la palabra de Dios, al escuchar lo que Dios dice, pero no hacerlo. Y ahí vemos la dureza de las personas a las que él se estaba refiriendo, porque escuchaban. Muchas veces el oír es algo que casi no requiere un esfuerzo, es algo voluntario, pero no requiere esfuerzo. El escuchar requiere un poco más de atención, pero el hacer lo que escuchamos es lo que requiere realmente esfuerzo. Y ahí dentro de todas esas personas estaban la multitud, estaban los discípulos, pero ahí había un grupo que realmente no les importaba hacer lo que el maestro decía. Eran aquellas personas que iban por los beneficios que tenían. Eran aquellas personas que iban por los milagros que Jesús hacía, por las sanidades que Jesús hacía. Pero después eran personas, como habíamos dicho recién, sin un compromiso firme. Pero también estaban los discípulos, que eran los seguidores, aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. Y a ellos es que el Señor les está enseñando las diferencias. Les enseña a todos, pero en algunos va a producir fruto eso. Y ahí les está enseñando la diferencia de edificar. Cuando nosotros vamos a edificar una casa, muchas veces hay personas que dicen, bueno, la voy a construir yo, pero si vos no tenés un conocimiento, vas a hacer una casa que no va a perdurar mucho tiempo. Yo lo puedo ver acá en Mozambique, hemos estado construyendo, se hizo la base, queríamos construir los muros como cerco perimetral, queríamos hacer un muro. Y yo decía, ¿pero por qué sale tanto? Y me tuvieron que explicar, Gustavo me tuvo que explicar y otras personas, explicarme, bueno, el precio es porque necesitan un fundamento. Si nosotros hacemos el muro, aun si no sea una casa, sea un muro, sobre la tierra se va a caer. Y eso requiere un fundamento, pero tuvieron que venir personas con experiencia para explicarme a mí, a Gustavo, a todos los que estábamos organizando, cómo se debía hacer un muro. Y muchas veces nosotros queremos construir nuestras vidas,
sin el arquitecto que sabe cómo debemos construir nuestras vidas. Y lo hacemos en nuestra autosuficiencia, y lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero la realidad es que si nosotros queremos hacer una buena casa, vamos a buscar un arquitecto, un maestro mayor de obras, que conozca los materiales, que conozca el diseño, que conozca cómo construirla, cómo tiene que hacer para que esa casa perdure. Y en nuestras vidas también pasa exactamente lo mismo. Si nosotros queremos construir nuestra casa, nuestra vida, la casa como nuestra vida, realmente no vamos a hacer una casa fuerte. Pero si nosotros vamos al arquitecto, aquel que sabe de qué estamos hechos, qué es lo mejor para nosotros, ahí es cuando nuestra casa va a perdurar. Y vemos en el libro de Lucas, como habíamos leído, en el versículo 48, cuando dice que es el hombre prudente semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó. Dice que no solo cavó, fíjense que dice cavó y ahondó, hizo un pozo profundo. Y yo recuerdo cuando se hicieron los cimientos, que tuvieron que hacer un pozo profundo. Y de acuerdo a lo que uno quiere edificar, es qué tan profundo hay que hacer ese pozo. Y después de hacer el pozo, aquellos que han visto los videos posiblemente recuerden que se pusieron piedras arriba del pozo. ¿Por qué? Porque necesitaban estar firmes. Si lo construían, y más acá que la tierra es muy arenosa, si lo construían directamente, eso con el movimiento de la tierra, eso se iba a quebrar los muros. Pero es necesario, cuando uno va a hacer un cimiento, hacer un fundamento, poner piedra. Dice que cavó, ahondó para hacer los cimientos. Primero hizo el pozo y después puso piedra. Y cuando muchas veces nosotros en nuestras vidas tenemos que dejar, cavar, ahondar, dejar que Dios meta su mano en nuestros corazones, dejar que Dios profundice en nuestros corazones y nosotros profundizar en nuestra relación con Dios, que ya no sea algo superficial, un Dios que escuchamos, sino un Dios del cual escuchamos, sino un Dios al que escuchamos. Ahí está la diferencia. Ya no saber acerca de Dios, sino poder escuchar a Dios, conocer la voz de Dios, conocer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una riqueza tremenda en la palabra de Dios. Esta es la palabra que Dios nos dejó escrita, la guía, nuestro manual. Ahí podemos conocer su voluntad, ahí podemos conocer sus enseñanzas, ahí tenemos ejemplos para todo. Pero la realidad es que nosotros tenemos que fundamentarnos sobre la roca. Y vemos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y se refería a Cristo. Y dice: el que creyere en él no será avergonzado, no será defraudado. Cristo es nuestra roca. La piedra fundamental, cuando habla en la Biblia de la piedra fundamental del ángulo, es una piedra angular. ¿Vieron cuando se hace un arco que empieza a tomar esa forma y la piedra del medio es la que sostiene todo? Bueno, eso es Cristo, es la piedra angular, la piedra que nos sostiene, que mantiene en pie todo, que nos da esa estabilidad que tanto necesitamos. Más allá de, como decíamos, de toda circunstancia, pero Él es quien nos da la firmeza que necesitamos, es nuestro cimiento. Cuando nosotros construimos sobre la tierra, no hay firmeza. Sobre la tierra realmente es inestable. Y cuando nuestras vidas están construidas sobre la tierra, están construidas en nuestra autosuficiencia, están construidas en cosas temporales, están construidas en aquellas cosas que hacemos independiente a Dios. Cuando nosotros construimos sobre la tierra es cuando estamos independientes, ajenos a lo que es la voluntad de Dios. Dios no es el centro de nuestras vidas. Muchas veces podemos ser religiosos, ir a la iglesia, pero no escuchar, no entender, no hacer lo que es la voluntad de Dios, guiarnos por nuestros criterios. Eso es construir sobre la tierra. Pero cuando nosotros construimos sobre la roca, ahí es cuando estamos dependiendo de Dios, ahí es cuando estamos buscando su voluntad, ahí es cuando podemos entender qué es lo que Él quiere.
ahí es cuando podemos buscar su perfecta voluntad y seguirla y hacerla. Esa es la diferencia. Nosotros cuando edificamos sobre la roca, nuestra confianza ya no está en nuestro esfuerzo, en nuestra autosuficiencia, lo que no quiere decir que nos vamos a tirar para arriba y dejar que Dios haga todo, sino vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, pero nuestra confianza, nuestra seguridad está en que Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros en este tiempo que estamos acá y que tenemos toda la inestabilidad del mundo sin saber cómo vamos a hacer mañana, cuándo vamos a poder volver a nuestra casa, pero tenemos esa seguridad. Antes de venir, el Señor nos dio una palabra, que aunque yo oraba, Señor, tenemos que ir, no tenemos que ir, y el Señor me dio una palabra que si había guerras y si había rumores de guerra, que nos quedáramos tranquilos, pero ese versículo no hablaba sobre eso. Yo estaba buscando guía de parte de Dios, porque hay problemas políticos, hay problemas atentados. Entonces, Señor, vamos, es seguro, no es seguro. Y el Señor me dijo, sí, aunque haya guerra, no se turbe tu corazón. Aunque haya peste, dijo el Señor. Y yo les estoy hablando del mes de diciembre, cuando nosotros estábamos programando el viaje. Y realmente yo en ese momento lo tomé, Señor, bueno, si hay rumores de guerra, me quedo tranquilo, está todo bajo control, vos tenés el control. Pero fíjense que yo ni me imaginaba que iba a haber una pandemia. Pero el Señor nos dijo que no nos turbáramos, que nos quedáramos tranquilos, porque Él tenía el control de las cosas. Y esa es nuestra seguridad hoy, esa es nuestra confianza, porque estamos plantados sobre la roca. Bueno, no podemos volver a nuestro país, estamos en medio de una pandemia mundial, pero nosotros sabemos que Él nos trajo a este lugar, que estamos haciendo su voluntad, que Él está teniendo cuidado de nosotros. Y esa es nuestra paz. Más allá de todas circunstancias, más allá de extrañar la iglesia, nuestras familias, nuestra casa, más allá de querer poder acomodar y retomar nuestra vida cotidiana, pero más allá de eso, sabemos que el Señor tiene control de todas las cosas, de todas las cosas. Y eso es lo que yo hoy quiero preguntarte. ¿Dónde está cimentada tu vida? Dice después, en el mismo versículo, dice que cuando vino con ímpetu la inundación, el río, la inundación contra aquella casa, la que estaba en la roca permaneció, pero la que estaba sobre la arena dice que fue su ruina. Y uno cuando tiene una casa busca un refugio. El refugio es donde uno se guarda. Ahora dice que se cayó por completo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hoy yo lo que te quiero preguntar es, ¿dónde estás cimentando tu vida? Porque ese río, esas aguas impetuosas, esa tormenta, son las distintas circunstancias. Muchas veces afirmamos nuestra vida en lo que nosotros queremos, en una familia, en un matrimonio, en un trabajo, y el trabajo se cae, y el matrimonio se cae, y ahí es donde nos desestabilizamos. Pero cuando nosotros estamos parados en la roca, más allá de toda circunstancia, buscamos su voluntad, buscamos su guía, y esa es nuestra paz. Entonces, mi pregunta hoy es, ¿dónde estás edificando tu vida? ¿Dónde estás edificando tus sueños? ¿Dónde estás edificando tu futuro? ¿Dónde estás edificando tu familia? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y esa es una oportunidad que hoy tenemos. Buscar el arquitecto para que Él sea quien edifique como se debe edificar. Rendirnos por completo y poder edificar sobre la roca. Ya no edificar sobre nuestros propios criterios, ya no edificar sobre nuestra autosuficiencia, no edificar sobre lo que nosotros consideramos, sino poder edificar sobre la roca que es Cristo. Dice la palabra de Dios cuando nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? Dice en el libro de Mateo capítulo 6, dice, miren los pajaritos que están en el cielo, ellos no siembran, no cosechan, ni guardan semilla en un granero. Sin embargo, Dios el Padre les da todo lo que necesitan. Ustedes no son más importantes que ellos. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Fíjense todas esas aves. Fíjate todo lo que está a tu alrededor. Yo tengo cuidado. Pero nosotros tenemos que dejar
nuestras vidas en las manos de Dios. Dios no va a tomar nuestra vida para cuidarnos y nos va a forzar a eso. Nosotros voluntariamente tenemos que rendirnos, voluntariamente tenemos que hacer caso de su voluntad, de su palabra. Dice la palabra de Dios en Mateo, dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que pronuncia su nombre o que se llama religioso, que viene a la iglesia o que dice conocer a Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que pronuncia el nombre de Dios es un cristiano verdadero, sino aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que busca ser como Cristo, que su vida camina día a día, de gloria en gloria, a parecerse, a hacer su voluntad, a hacer un reflejo de lo que es Cristo, a vivir como Cristo vivió en esta tierra. Mi pregunta es hoy, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a fundamentar tu vida? ¿Cómo vas a construir tu casa? ¿Vas a hacer un pozo profundo o vas a seguir teniendo una relación con Dios superficial? Que lo conoces, que sabes de Él, que escuchás y a veces lees la Biblia y nada más. O vas a dejar que Él entre a tu vida, que Él sea el centro de tu vida. Vas a hacer un pozo profundo y decirle, Señor, yo acá estoy. Quiero que llegues a lo más profundo de mi corazón. Quiero que sanes esta tierra para poder plantar tu cimiento y que mi casa, cuando vengan los vientos, cuando venga el mar, cuando venga el río, cuando vengan las aguas turbulentas, permanezca firme. Aunque parezca que se está moviendo, pero está plantada sobre la roca, cimentada sobre la roca. Yo te invito a orar y poder decirle, Señor, yo quiero estar sobre la roca. Yo quiero pararme sobre esa roca que es Cristo. Es mi seguridad. Señor, yo te entrego mi seguridad. Yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi autosuficiencia y querer hacer las cosas a mi forma. Y rindo mi vida en este momento a tus pies. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por cada día, Señor, poder darnos la oportunidad de no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, gracias por esta enseñanza. Señor, gracias porque realmente vos sos nuestra roca. Señor, en este momento yo te quiero pedir, Señor, que abras los cielos sobre cada hogar, sobre cada persona que escuchó tu palabra, que puedan rendir sus vidas y en este momento rendir su autosuficiencia, dejar de ser independientes de vos y comenzar a ser dependientes, comenzar a buscar tu voluntad. Dice tu palabra que el que te busca, te halla. Y eso lo creemos, Señor. Y hoy queremos buscar tu rostro, queremos rendir nuestras vidas, queremos que nuestra casa esté fundamentada en vos, que tenga cimientos fuertes, que tenga cimientos firmes y de ahí en adelante que vos puedas construir nuestra casa, Señor. Te reconocemos como el arquitecto, aquel que conoce, que nos creó, que conoce lo más profundo de nuestros corazones, que conoce nuestras necesidades, que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y por eso, Señor, te rendimos nuestras vidas. No queremos decir Señor, Señor y hacer otra cosa, sino queremos que vos seas Señor de nuestras vidas, que tengas dominio sobre nuestras vidas. Nos rendimos y te pedimos tu misericordia, te pedimos tu guía, tu fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Y que cada día nosotros podamos afirmarnos en su palabra, afirmarnos en esta roca y poder avanzar hacia su perfecta voluntad. Que Dios te bendiga.